en una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Vivía un hombre llamado José. Era carpintero de oficio, conocido por su integridad y su corazón bondadoso. José era un hombre sencillo que valoraba el trabajo honesto y buscaba vivir de acuerdo con las leyes de Dios. A pesar de las dificultades de la vida diaria, siempre encontraba la manera de ayudar a su comunidad y servir a su familia con amor. José era un hombre profundamente devoto. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, se le podía ver rezando en silencio. En esos momentos, se acercaba a Dios, buscando guía y fortaleza para enfrentar los desafíos que la vida traía consigo. Su trabajo como carpintero era arduo, pero José encontraba satisfacción en cada tabla que tallaba, en cada mueble que construía, viendo su labor como una ofrenda al Señor. Estaba comprometido con una joven llamada María, una mujer de fe y humildad que llenaba de alegría su corazón. Ambos habían planeado una vida juntos, construida sobre los cimientos de la confianza y la devoción a Dios. José había trabajado arduamente para preparar un hogar para ellos, un espacio donde pudieran vivir y formar una familia bajo la bendición de Dios. Aunque sus vidas eran modestas, compartían la visión de formar un hogar donde Dios fuera el centro. Sin embargo, todo cambió cuando José se enteró de que María estaba esperando un hijo. El pueblo de Nazaret era pequeño y las noticias se esparcían rápidamente. José, al enterarse del embarazo de María, se sintió confundido y herido. Sabía que el hijo no podía ser suyo y su corazón se llenó de dudas. La confianza que había tenido se tambaleaba y no podía comprender cómo había sucedido todo esto. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo debía reaccionar ante la situación? La angustia lo consumía, pues amaba a María y nunca habría esperado tal situación. Aunque el dolor lo abrumaba, José no quería que María sufriera deshonra ni que fuera rechazada por su comunidad. Era un hombre justo y en su corazón tomó la decisión de dejarla en secreto para protegerla. Sabía que, si la exponía públicamente, María podría ser severamente castigada por la ley, y eso era algo que su corazón no podía soportar. Una noche, mientras José pensaba en todo lo que había sucedido, se durmió profundamente. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, y fue entonces cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel habló con una voz llena de paz y certeza, diciendo: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Las palabras del ángel resonaron en el corazón de José. Era como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus hombros. Entendió, en ese momento, que lo que estaba ocurriendo no era algo ordinario, sino un milagro. Dios tenía un propósito mucho más grande de lo que él podía imaginar. José se despertó con el corazón lleno de paz. Aunque las dudas y el temor habían estado presentes en su mente, la visión del ángel y el mensaje que había recibido disiparon toda incertidumbre. Sabía que este era un llamado divino y que, a pesar de que el camino pudiera ser difícil, Dios tenía un propósito especial para él y para María. Decidió obedecer y confiar, aun sin entender completamente los planes de Dios. José se levantó esa mañana, decidido a cumplir la voluntad del Señor.
recibió a María como su esposa, dispuesto a cuidarla y protegerla, sin importar lo que los demás pudieran decir. Sabía que el niño que ella llevaba en su vientre era un regalo de Dios, y se comprometió a ser el padre terrenal que lo guiaría y enseñaría. José enfrentó las miradas curiosas y los murmullos del pueblo, pero su corazón estaba lleno de paz, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Había tomado la decisión de obedecer a Dios y de confiar en sus planes, sin importar las dificultades que eso pudiera traer. José era consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad que Dios le había dado. El tiempo pasó, y cuando el emperador romano decretó un censo, José y María emprendieron el largo viaje hacia Belén. Fue un trayecto difícil, especialmente para María, que estaba a punto de dar a luz. José se esforzó en cuidarla, buscando un lugar donde pudieran descansar. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, José mantuvo la calma y la confianza en Dios. Cada noche, cuando se detenían para descansar, José construía un pequeño refugio improvisado para proteger a María del frío y los peligros del camino. Cada paso del trayecto era un acto de amor y devoción, y José se aseguraba de que María estuviera lo más cómoda posible. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron lugar en la posada. José tocó muchas puertas, intentando encontrar un sitio adecuado para que María pudiera descansar y dar a luz, pero la ciudad estaba llena de personas que habían venido a empadronarse. Las posadas estaban abarrotadas y nadie parecía tener un lugar para ellos. La desesperación crecía en el corazón de José, pero no dejó que eso lo detuviera. Finalmente, encontraron un humilde establo donde pudieron refugiarse. Aunque no era el lugar ideal, era lo único disponible, y José hizo todo lo posible por acondicionar el lugar para el nacimiento del niño. Allí, entre animales y en medio de la sencillez de un establo, José fue testigo del milagro que cambiaría la historia del mundo, el nacimiento de Jesús. Con reverencia y asombro, José contempló al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sabía que ese pequeño, tan frágil y vulnerable, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aún sin comprender completamente el misterio que lo rodeaba, José aceptó su papel en el plan divino. Sería el protector y el guía de Jesús en la tierra, enseñándole con amor y obediencia. En ese momento, José comprendió que Dios había elegido a María y a él para ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. Sentía un profundo respeto y gratitud por haber sido elegido para tan importante misión. Después del nacimiento de Jesús, José se encargó de velar por su seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que otro sueño lo alertara del peligro que acechaba al niño. Un ángel se le apareció nuevamente y le advirtió que el rey Herodes buscaba al niño para matarlo, por lo que debía huir a Egipto. José, sin dudarlo, despertó a María y juntos emprendieron la huida en medio de la noche. El viaje a Egipto fue largo y agotador, pero José nunca cuestionó las instrucciones del ángel. Sabía que Dios estaba guiando sus pasos y que debían confiar en él. Durante el viaje, José se aseguró de mantener a salvo a su pequeña familia, protegiéndolos de los peligros del camino y buscando siempre el bienestar de María y del niño Jesús. La vida en Egipto no fue fácil. Estaban en una tierra extranjera, lejos de su hogar y de todo lo que conocían. José tuvo que buscar trabajo para poder mantener a su familia. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457.
Hello, friends. Guess who? That's right. It is I, the Replacer. Once again, I've been called on so you can play the new Call of Duty, Black Ops 7. With 3 expansive modes, 18 multiplayer maps, and the tastiest zombie gameplay you've ever freaking seen. Available November 14th. Pre-order Call of Duty Black Ops 7. Now, rated M for mature. Y aunque las circunstancias eran difíciles, nunca se quejó. Sabía que su misión era proteger y cuidar a Jesús, y lo hacía con amor y dedicación. Cada día, José trabajaba con esmero para proveer lo necesario, mientras María cuidaba del pequeño Jesús. Aunque estaban lejos de su tierra, ambos sabían que Dios estaba con ellos y que no los abandonaría. Después de un tiempo, el ángel del Señor se le apareció nuevamente a José en sueños y le dijo que podía regresar a Israel, pues aquellos que buscaban al niño habían muerto. Confiando una vez más en la guía de Dios, José emprendió el regreso junto a su familia. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de regresar allí. Nuevamente, Dios lo guió en sueños, indicándole que se establecieran en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Así, José llevó a su familia de vuelta a su hogar, donde podrían vivir en paz y continuar con la misión que Dios les había encomendado. A lo largo de los años, José se dedicó a cuidar y educar a Jesús. Le enseñó el oficio de carpintero, mostrándole cómo trabajar con las manos y hacer todo con dedicación y amor. José sabía que Jesús no era un niño común y corriente, pero aún así lo crió con humildad y sencillez, enseñándole los valores del trabajo honesto, la integridad y la devoción a Dios. Cada día, mientras trabajaban juntos en el taller, José se maravillaba del carácter de su hijo y de la sabiduría que mostraba incluso desde una edad temprana. Aunque no siempre comprendía el propósito divino que envolvía a Jesús, sabía que Dios tenía un plan perfecto para él. La historia de José nos muestra que la verdadera obediencia a menudo requiere confiar en Dios en medio de la duda y del temor. A veces, los planes de Dios no tienen sentido a los ojos humanos, pero cuando elegimos obedecer y confiar, encontramos la paz que solo Él puede dar. José no fue elegido por su grandeza, sino por su corazón humilde y dispuesto, y a través de su obediencia silenciosa, participó en el cumplimiento del plan de salvación para toda la humanidad. La vida de José nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, debemos confiar en su guía y obedecer con fe. La entrega de José y su disposición para seguir las instrucciones divinas, incluso en medio de las dificultades, son un ejemplo poderoso de lo que significa vivir una vida en obediencia a Dios. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común, pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo, un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas.
María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza, tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María, fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina, que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial.
Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras. ¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más, sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elizabeth. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon, I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great. And I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens. I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Vredestein tires. Go to TireRack.com to see their Vredestein test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy Beck. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, we take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. Porque nada hay imposible para Dios, añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. «José, hijo de David,
no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. José, al despertar, obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura, mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elizabeth, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elizabeth, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elizabeth no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús, aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén,
La vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios, no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo. A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera, con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente gran hito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales, como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo. Una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su Hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como Madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la Madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. María vivió esos días recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz. Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo,
y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada. Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años, no fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su Hijo. La historia de María nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la humildad. Su vida fue un testimonio de cómo Dios puede obrar de manera sorprendente a través de quienes confían plenamente en Él. A pesar de no comprender siempre el plan divino, María se mantuvo firme en su fe, desde la concepción milagrosa hasta los momentos más dolorosos al pie de la cruz. Su ejemplo nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, confiar en Dios y aceptar su voluntad siempre nos llevará a cumplir un propósito más grande. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de María. Te invitamos a darle me gusta a este video si te ha inspirado y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de fe y significado. Queremos seguir compartiendo contigo más relatos que tocan el corazón y nos acercan a las enseñanzas de la Biblia. No olvides dejar un comentario con tus reflexiones sobre la vida de María o cualquier tema que te gustaría que abordáramos en el futuro, porque nos encanta leerlos. Y también asegúrate de estar atento a nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las historias sagradas que transforman vidas. Hasta la próxima. Bendiciones. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Score the perfect gift at Dick's Sporting Goods. Start your wish list with top picks from Nike, Jordan, FP Movement, and more. Shop trending shoes, golf gear, water bottles, and more of this year's hottest gifts. Need it fast? Stop by your local store or use the Dick's app for quick pickup or delivery. Visit Dick'sSportingGoods.com to shop this year's best holiday gifts at Dick's.